Bien, con respecto al último que estábamos analizando, que era este, la puesta a tierra, hemos mencionado cómo determinar ese conductor, ¿no? Eh, y todo depende de la capacidad del dispositivo de protección. Y en este caso también hablamos de que este sería mi medio de desconexión principal, ¿sí? Por lo tanto, aquí se establece, perdón, un puente de unión entre la puesta a tierra y el conductor neutro, ¿no? Entonces hay que hacer un puente entre estos dos conductores, entre estos dos puntos, y eso se hace aquí en el medio de desconexión principal, ¿no? Ahora, ¿de qué tamaño va a ser ese conductor para el puente unión? ¿De qué tamaño el conductor para este conductor que baja al electrodo? ¿Sí? Vamos a analizarlo. En este caso, aquí nos faltan datos, vamos a decir que es 2%, ¿sí? Entonces, y estos son bastante básicos. Bien, ¿de qué capacidad sería el dispositivo de protección para el transformador? Hablamos la corriente secundaria, ¿sería de qué? 118, ¿no? En base a la tabla 450-3A, corriente de ajuste es igual a y por lo tanto esta protección es de 3 polos de 150 amperes. ¿Sí? Entonces, perdón, el conductor de puesta a tierra que iría aquí sería nos vamos en base a la tabla, recordemos, esto que está en azul, tabla 400, perdón, 250. 122. ¿Sí? Sería del 6 a W. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí uno de 10 caballos, nos vamos a la tabla 430-250. amperes. En base a la sección o la tabla también de una vez. Perdón. 450-52, corriente de ajuste igual a 2.5 por 28, sería de 70 amperes.
Por lo tanto, esta protección es de 3 polos de 70 amperes. Y conductor de puesta a tierra, ¿de cuánto sería? Compañeros, compañeras. Adrián Tellez. Adrián Tellez. Axel Sánchez. Sí, profe. ¿De qué tamaño sería el conductor de puesta a tierra para ese motor? Profe, ¿sería de 8 AWG? 8 AW. Nuevamente por esta tabla, ¿no? Bien, el que sigue, el capacitor, hay que calcular la corriente nominal. Sería de 10, 20, 26. Gracias a la sección 461.8b. Correcto. Vamos a ver. Sí, correcto, guión 8b. ¿Qué tamaño sería la protección? Pues sería de 3 polos de 30 amperes, ¿no? Y esto para todos en base a la sección 246, ¿no? Capacidades normalizadas. Bien, entonces, ¿de cuánto sería el conductor de puesta a tierra aquí? De 10 AWG. De 10 a doble. ¿Sí? Y por último, tenemos la máquina de pasar. Y aquí, con base a la sección, perdón, 630-12A, la corriente de ajuste es igual a 100 amperes, ¿no? Por lo tanto, esta protección o este dispositivo de 3 polos de 100 amperes. Entonces, el conductor de puesta a tierra sería de 8 AW. 8 AW. Sí, ¿no? Porque están en dice 100 y luego dicen cobre 8, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el puente de unión y el conductor del electrodo, este conductor que va a estar aquí, que va a unir, ¿sí? Y este conductor que viene aquí, ¿de qué tamaño sería?
Eso lo vamos a ver en la tabla 250-66. Y recordemos que ahí nos dice que depende del tamaño de los conductores de entrada de acometida, ¿no? Entonces, aquí pues hay que calcular los conductores en función del transformador. Si tenemos esta corriente de 118, aplicamos el factor de corrección por temperatura, vamos a decir que es la temperatura ambiente de 30 centígrados, ¿sí? Entonces es 1, y factor de ajuste por agrupamiento, que sería de 0.8, ¿no? Bueno, aquí no está indicado, pero conexión sería delta estrella aterrizar. Entonces son 118.094 entre 0.8, que prácticamente serían los 147, ¿no? Entre 0.8, 147.6, que sería prácticamente esta misma corriente, ¿no? Entonces, con base a la tabla, la tabla 310-15B16, sería un conductor de un 0 AW o 53.5 milímetros cuadrados. ¿Sí? Y si nos vamos aquí en la tabla 250-66, uno del 1 o un 0, desde aquí de 43.4, 42.4 y 53.5 milímetros cuadrados, el conductor para el electrodo de puesta a tierra sería 6 AW, es decir, aquí este sería de 6 AWG, al igual que este, 6 AWG, el puente de unión y conductores del electrodo. Ahí tendríamos prácticamente todos esos tamaños de conductores en función de lo que estamos platicando de la puesta a tierra, ¿no? De qué tamaño es el conductor de puesta a tierra, porque el tamaño del conductor para la corriente, pues ya saben ustedes que hay que, en base a los motores, hay que irnos a la sección 430-22, en base a los capacitores 460-8A, en base a las máquinas para soldar 630-11, ¿no? Y en función de lo que nos diga ahí, se determina el tamaño del conductor de los conductores de fase o activos, ¿no? Bien, ¿comentarios? A ver, No, profe. ¿todos están de acuerdo? Ahora, hay un caso particular. Miren, vámonos aquí a ver. Cuando el tamaño de los conductores de entrada cometida, digamos los que vienen del transformador, son mayores a cierto tamaño, entonces hay que hacer una corrección. Aquí, sí están viendo el archivo de la norma, ¿verdad, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí están, miren. Conductores y puentes de unión. 250-102. El inciso C, 1. Dice aquí, el tamaño de los conductores generados suministro en una canalización o cable. El puente de unión del lado de alimentación no debe ser menor, no debe tener un tamaño menor a los indicados en la tabla 250-66, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Para los conductores de electrodo de puesta a tierra. Cuando los conductores de fase de acometida son mayores, en este caso cuando los conductores de fase
con los conductores que vienen ahí del secundario del transformador son mayores a 557 milímetros cuadrados, 1100 kcm, o de 887 milímetros cuadrados, 1750 kcm, el puente de unión del lado de alimentación debe tener un área no menor al 12.5% del área del grupo de conductores de fase de alimentación más grande. Entonces, si nos vamos aquí a esta tabla, 250, 60, 310, 15, dice que si es mayor a 1100, o sea, si es 1100, compañeros, 250, 102, ¿no? Vamos a ver. Sí, 1100 kcm o 1750 en aluminio. En este caso, si es mayor, o sea que sea uno de 1250, uno de 1500, uno de 1750 o uno de 2000, creo que por ahí vimos un ejemplo, creo que con un transformador de 300 kVA, pero no equivocarme, vimos el cálculo de unos conductores que de hecho no aparecían aquí en la tabla el tamaño, ¿no? Tuvimos que hacer conductores en paralelo. Pero, por ejemplo, vamos a decir que tenemos conductores de 1750 kcm, 887 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en este caso? Tienen que poner otros conductores en paralelo, ¿no? No. En base al conductor de puesta a tierra. Dice ahí que hay que multiplicar por 12.5%, ¿no? No sé si ya ven la pizarra. Permítanme, compañeros. Bien, por ejemplo, si aquí tuviéramos conductores del tamaño 1750, vamos a poner. Son de, o en su caso, 887, ¿no? 1750 kcm. Digamos que son los conductores que vienen aquí del secundario del transformador y llegan al interruptor principal, ¿no? En este caso, aquí el conductor de puesta a tierra, perdón, el conductor, aquí dijimos que va a haber una unión entre el neutro y la puesta a tierra, ¿no? La puesta a tierra viene y se coloca aquí. Este conductor debe de ser de cierto tamaño, al igual que este conductor que va a unir aquí. ¿De qué tamaño va a ser? Si los conductores que pasan por aquí en el secundario son de este tamaño. La norma nos dice que debe ser un 12.5% de 887 milímetros cuadrados. ¿Cuánto sería ese 12.5%?
110, 110.37. 875 milímetros cuadrados. De este tamaño debe ser mínimo el conductor para el electrodo y para el puente de unión. Si nos vamos a la tabla 310-15B16, buscamos uno de 110 milímetros cuadrados o superior y sería uno de 127 milímetros cuadrados, ¿sí? Conductor seleccionado para estos conductores y este puente de unión sería de 127 milímetros cuadrados, que sería un 250 kcm. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir? No, es que se cortó mi internet. ¿En qué parte, perdón? La explicación sobre por qué, cuál es la corriente que se toma. La corriente... ¿La corriente para qué, perdón? Sí. Perdón, es que no estoy escuchando bien por mi internet, entonces quería saber si podía volver a repetirlo. Bueno, estamos hablando del puente de unión principal, es el puente que va a ir entre el conductor neutro y puesta a tierra, de acuerdo a la teoría que ya analizábamos, y a su vez, de esta barra de puesta a tierra se debe aterrizar. Este conductor debe ser de cierto tamaño, al igual que el puente de unión, y ya hemos dicho que pues se basa en la tabla 250-66. Sin embargo, si vemos esa tabla 250-66, llega hasta cierto tamaño nada más, es decir, si ven nada más dice más de 1100, ¿no? kcm, y ahí tenemos cierto tamaño, pero en la 250-102 de la norma, 250-102 que acabamos de leer hace un momento, nos dice que 102 inciso C, numeral 1. ¿Sí? Recuerden que ahí nos dice que el puente de unión en el lado de la alimentación no debe tener un tamaño menor a lo indicado 250-66, pero que para los conductores de fase de acometida, cuando son mayores a 1100 kcm o 557 milímetros cuadrados, el lado del puente unión de la alimentación debe tener un área no menor al 12.5% del grupo de conductores de fase de la alimentación más grande. Entonces aquí estamos diciendo que llevamos conductores de 1750 aquí en el lado secundario del transformador. Aquí en el lado secundario vienen conductores de este tamaño. Entonces, en función de esto, de qué tamaño va a ser el puente de unión y el conductor del electrodo, y nos dice que es 12.5% de el tamaño de estos conductores, ¿no? Entonces, calculando ese 12.5% nos dio 110.875 milímetros cuadrados. Con esto nos vamos a la tabla, de 110.15 de 16, y seleccionamos un conductor con esta área o mayor a esta área, ¿no? Y el que encontramos fue 127 milímetros cuadrados o 250 kcm. De ese tamaño debe ser el conductor para el puente de unión y el conductor del electrodo. ¿Sí? ¿De acuerdo, compañeros, compañeras? De acuerdo, profe, gracias. Sí, profe. Entonces, de esta manera es como vamos a determinar, pero obviamente si es menor a 1100, pues nos basamos en la tabla 250-66, ¿sí? Y de esa manera determinamos ese tamaño del conductor. Pero para los conductores de puesta a tierra de equipo, recuérdenlo, en base a la protección, nos vamos a la tabla 250-122 y seleccionamos el conductor que sea adecuado a a esa protección que tenemos ahí. ¿Sí? Bien, comentarios, dudas, reclamos, nada. No, equivocado.
Bien, entonces aquí terminaríamos con este tema de la puesta a tierra. Y prácticamente hay que irnos ya con lo que es canalizaciones, ¿sí? Eh, y repito lo que veíamos hace un momento, entonces, para la puesta a tierra de estos equipos, pues nos basamos en los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra, y eso es en base a la tabla 250-122. ¿Sí? Bien, entonces aquí nos quedamos y mañana continuamos analizando estos temas. Bien, si no tiene nada que agregar, que tengan buena tarde, compañeros y compañeras. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos.